Bueno, decidí hacer este breve video porque hay muchísimas dudas después de los últimos dos horóscopos que hice de Saturno, de la entrada de Saturno a Piscis y de la entrada de Plutón a Acuario. Entonces, a ver si con esto les puedo explicar un poco por qué les recomiendo que escuchen su ascendente, por qué ustedes pueden ver en su cálculo de carta natal que Plutón entra a otra casa. Espero que con esto les quede claro y así puedan también ustedes seguir escuchando los horóscopos, pero con mucha mayor claridad. Ok, absolutamente todos los astrólogos para hacer horóscopos generales utilizamos un sistema de casas que se llama casa igual a signo. ¿Por qué? Porque todo el mundo bajo el sistema de casas de Placidus, por ejemplo, o varios otros, la casa puede empezar a la mitad, al principio, al final de un signo y puede terminar en otro, etcétera. Entonces, el cálculo de casas es distinto. Para hacer horóscopos generales, forzosamente tenemos que hacerlo con el sistema de casas de casa igual a signo. Esto quiere decir que Tauro, que sería esta, sería una casa, Géminis sería una casa, Cáncer otra casa, etcétera, etcétera, y así todo el resto del zodiaco. Este sistema de casas de signos enteros, se llama, es el sistema pues más antiguo, se podría decir. Es un sistema que además yo utilizo en mis consultas personales. A mí me ha funcionado muy bien. Yo utilizaba Placidus los primeros años de mi práctica astrológica y últimamente cambié a esto porque me funciona muy bien el cálculo de los signos con respecto al ascendente. Pero esa es una cuestión personal. Yo lo que quiero explicarles es cómo les recomiendo que escuchen sus horóscopos. El ascendente es el momento en el que nosotros nacemos, ¿ok? Es la hora con los minutos con respecto al lugar en donde nos encontramos en este momento. El ascendente se va moviendo constantemente, pero es el momento en el que encarnamos. Entonces, el resto de las casas están calculadas con base en el ascendente. Cuando nosotros hacemos un horóscopo, por ejemplo, el último que hice, que fue de la entrada de Plutón a Acuario, estoy contando el número de casas con respecto al ascendente. Entonces, si yo tengo un ascendente Tauro, por ejemplo, voy a contar el número de casas hasta donde está Acuario, que sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, lo que signifique la casa 10 es así como yo voy a hacer el horóscopo de la entrada de Plutón a Acuario, con el significado evidentemente de Plutón, con el significado de Acuario, pero me voy a basar en el significado literalmente de la casa 10, que tiene que ver con la profesión, dirección de vida, etcétera, etcétera. Ahora, en los últimos años de la astrología, la mayoría de las personas no estaban tan familiarizadas con saber su ascendente, por ejemplo, ni su luna. Esto ya empezamos a saberlo recientemente. Entonces, antes solamente nos basábamos en nuestro sol. ¿Y por qué se empezaron a hacer horóscopos tan generalizados con respecto al sol? Porque es lo más fácil que la gente sepa su signo solar, ¿no? Entonces, si sabemos que nacemos en cierta fecha, pues sabemos la mayoría de las veces a qué signo pertenece esa fecha. Entonces, por eso es que la mayoría escucha su horóscopo con respecto al sol. Lo que va a suceder si ustedes escuchan el horóscopo con respecto al sol es que vamos a contar las casas a partir de en dónde se encuentra el sol. Entonces, por ejemplo, si el sol está en Libra, voy a ver cuántas casas hay hacia Acuario, que sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, si ustedes escuchan el horóscopo solar, van a escuchar un significado de casa 5 en Acuario. Sí, suponiendo que otra vez estamos hablando de la entrada de Plutón a Acuario. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que el sol es nuestra esencia, ¿no? Es nuestra alma, se podría decir, y es un poco lo que venimos a explorar en esta vida. Por eso es que también funciona, pero el ascendente de alguna manera es cómo encarnamos. Entonces es mucho más preciso si calculamos nuestro horóscopo con respecto al ascendente. Si hacemos el cálculo con respecto al sol, muchas veces nos va a resonar porque al final del día es un número de casa que va muy ligado a nuestro camino de vida y por eso es que funciona. Ahora, también lo podemos hacer con respecto a la luna. ¿En dónde está nuestra luna? Porque la luna, esta es la tríada más importante, la luna, el sol y el ascendente, que por ahí tengo un video de la diferencia de los tres, por si lo quieren ver también. Ahí lo explico mucho más a fondo, pero también podemos escuchar nuestro horóscopo con respecto a la luna, que sería en este caso la casa 12, ¿ok? Con respecto a la luna. Entonces, también nos va a resonar porque la luna también es una guía de nuestra manifestación en este plano, es una guía de nuestras emociones. Entonces, se puede escuchar de esto. De hecho, yo siempre les recomiendo, si tú naciste de noche,
escucha la luna, porque es muy importante la luna en tu caso. Si tú naciste de día, escucha el sol, porque es muy importante para ti en este caso. Esto es algo en lo que voy a profundizar también en otro video, pero pues ustedes hagan la prueba. Ahora, si no sabes tu hora de nacimiento, pues evidentemente puedes basarte en el sol y en la luna para escuchar tus horóscopos. Pero si sabes tu hora, te recomiendo ampliamente que lo hagas a partir del ascendente. Si no tienes la hora exacta, si no tienes tu acta de nacimiento y no sabes exactamente, o tus papás se acuerdan que más o menos fue en X o Y hora, mejor escucha tu sol o tu luna, porque cuando no hay una hora precisa puede haber un cambio de ascendente y entonces no te va a resonar absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos que escuchamos otra casa? Por ejemplo, en el de Plutón mucha gente me escribe, pero es que a mí me sale una casa distinta. Bueno, es lo que les explico. Esto es un sistema de casas que se llama de signos enteros. Les voy a poner un ejemplo con una carta real para ver cómo sería la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de Nostradamus, que claramente ya no está con nosotros, pero es la primera que vi. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Si Nostradamus quisiera ver su horóscopo, quisiera escuchar su horóscopo, por ejemplo, el de Plutón en Acuario, pues entonces, de hecho, él no tenemos hora de nacimiento, pero suponiendo que supiéramos, él sería un ascendente Piscis, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar el número de casas. Aquí sí vemos, aquí vienen los números de cada una de las casas. Este es el de signos enteros, el sistema de casas de signos enteros. Entonces, ¿dónde está Acuario? Está en su casa 12 y aquí vemos a Plutón entrando a Acuario. Entonces, con respecto a su ascendente, Plutón está entrando al signo de Acuario. Les recomiendo que independientemente del sistema de casas que ustedes utilicen, de verdad, escuchen su horóscopo con respecto a signos enteros porque es muy, muy poderoso. Luego, si yo cambio de de sistema de casas, vamos a ver que Plutón sigue en la casa 11, bajo el sistema de casas de Plácidos. ¿Ok? Entonces, yo lo que les recomiendo es que si pueden basarse en ambos sistemas, pueden escuchar la casa 11 en los horóscopos con respecto a su ascendente, o pueden escuchar la casa 12, que es con el sistema de casas de signos enteros. Cuando un planeta va a transicionar o va a ingresar a un nuevo signo, pues de verdad hagan mucho caso en los signos enteros, porque van a ver que es muy poderosa la activación de esa casa como tal. Luego, si queremos ver si Nostradamus era un sol en Sagitario, pues también, si quiere, puede checar, si especialmente no sabe su hora de nacimiento, puede ver en qué casa le cae con respecto al sol. Entonces, si nos basamos en el sistema de signos enteros, vamos a contar desde el sol 1, 2, 3 y sería Acuario. Y desde el sistema de casas de Plácido sería 1, 2, 3, 4. Entonces, él podría escuchar la casa 4, que sería con respecto a sistema Plácidos, porque así son 1, 2, 3, 4. O si nos basamos en casa de signos enteros, en el sistema de casas de signos enteros sería 1, 2, 3. Entonces, esta sería la casa que le tocaría. Ustedes prueben, ¿no? Y vean qué les funciona mejor. Pero entonces lo que va a suceder es que cuando ustedes escuchen el horóscopo, cualquier horóscopo de cualquier astrólogo, pueden escuchar el ascendente y ya saben por qué funciona literal cuando nos basamos en el ascendente. Literalmente está entrando Plutón en esta casa, ¿ok? Y aquí, pues es con respecto a casas derivadas, se llama. Cuando tomamos el sol como el ascendente y a partir de ahí empezamos el conteo, o la luna, y a partir de aquí empezamos el conteo, ¿ok? Espero no haberlos confundido más. Por favor, si les quedan dudas, me pueden escribir en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo.